contigo. Suelta tus dilemas, Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad, es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar, estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les abrazamos y les damos la cordial bienvenida para nuestra transmisión en vivo del día de hoy. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Saludamos a todos los que se conectan a nuestra transmisión en vivo en este momento y a todos los que irán conectándose poco a poco en el transcurso de la semana. Y les invito para que dispongamos nuestro corazón y nos vayamos con nuestro mensaje del día de hoy. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4 y el versículo 7, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y Él huirá de ustedes, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Esta es la nueva traducción viviente. Vamos a disponer nuestro corazón, a poner este tiempo delante de la presencia del Señor y a decirle al Señor en esta mañana: Padre Santo, nos disponemos a recibir de tu palabra porque queremos ser tus amigos. Nos disponemos a recibir tu palabra porque queremos tomar partido por ti. Nos decidimos, Señor, a abrir la puerta de nuestro corazón para que seas tú, Señor, direccionando nuestras vidas. Y venimos delante de ti buscando, Señor, un refugio, buscando, Señor, una dirección, buscando, Señor, una palabra de aliento para nuestras situaciones, pero buscando, Señor, hacer ese compromiso contigo que nos acerque más a ti, que nos ayude a obedecerte, que nos ayude a hacerle frente a las acechanzas del enemigo y que nos ayude a ser más amigos tuyos, más amigos de tu casa, a que tú estés, Señor, metido en medio de nuestras relaciones, de nuestros proyectos y de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, les doy una cordial y calurosa bienvenida. Hoy les traigo un mensaje que he titulado No cedas terreno al enemigo. Y es que es importante tomar conciencia de nuestro compromiso constante con el plan de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que realmente al entregarle nuestra vida a Dios, pensamos de manera equivocada que estamos haciéndole un favor a Dios y nos dejamos guiar muchas veces por nuestras propias creencias culturales que nos han formado en nuestra mente, que buscamos a Dios porque Dios necesita de nosotros o porque tal vez tenemos que hacerlo, de lo contrario nos iremos al fuego eterno. Y realmente, aunque esto es una realidad en nuestras vidas de alguna manera, no es porque Dios necesite de nosotros, sino que la historia nos ha corroborado, nos ha comprobado y la palabra del Señor lo ratifica, que nosotros somos necesitados de Dios, necesitados de su presencia, necesitados de su cobertura, necesitados de su amor. La palabra del Señor dice: apartados de mí no pueden hacer nada. Apartados de mí son más que inútiles. No busquemos nosotros en nuestra humanidad querer tal vez ser superiores a Él, o que tal vez le buscamos porque Él nos necesita. Nosotros lo necesitamos y necesitamos comprometernos con su plan. Y cuando nosotros nos comprometemos con ese plan que Dios tiene para nuestra vida, entonces nos hacemos a un enemigo que quiere taparnos la vista, a un enemigo que quiere ocultarnos el plan que Dios tiene para nosotros. Es importante que entendamos que nosotros nos hallamos en medio de una lucha constante entre la luz que quiere mostrarnos el propósito de Dios, entre una luz resplandeciente que quiere direccionarnos el camino, que quiere decirnos lo que tenemos que hacer, y la oscuridad, que es el enemigo queriendo poner una venda en nuestros ojos para que no podamos encontrar la bendición, esa bendición financiera tal vez, esa bendición de tu hogar, de tu casa, de unos hijos bien llevados en sujeción, esa bendición de tener un hogar de bendición, de tener una esposa de bendición, esa bendición de no vivir en la miseria o en la autoconmiseración constante. El Señor quiere darnos esa bendición y el enemigo constantemente quiere llevarnos al sufrimiento. El enemigo constantemente quiere llevarnos al dolor.
El enemigo quiere constantemente engañarnos para que no cumplamos ese plan y ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Él constantemente quiere apropiarse de nuestra mente para llevarnos al sufrimiento, para llevarnos y abocarnos a una vida que realmente nos mantiene en la necesidad, en la pobreza. Y no solo en la pobreza económica, sino en la pobreza espiritual. Nos mantiene engañados. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 5 lo siguiente, para que introduzcamos este tema. La mujer infiel, y esto lo tomé de una traducción al lenguaje actual, te engaña con palabras suaves y dulces, que al fin de cuentas resultan más amargas que la hiel y más peligrosas que una espada. Quien se enreda con ella va derecho a la tumba. A ella no le importa lo que digan de su conducta. Lleva una vida sin control, pero no lo reconoce. Este proverbio, en esta traducción, en este lenguaje que utiliza el traductor, nos muestra una realidad triste de nuestro tiempo. La mujer infiel engaña con palabras dulces. Y no estoy hablando mal de las mujeres. Pon ahí en tu corazón, ¿cuál es tu mujer infiel? Tal vez la ambición, el egoísmo, el alcohol, la droga. ¿Qué es eso que te engaña? ¿Qué es eso que te lleva con palabras suaves a fallarle a Dios? Las malas amistades, las malas compañías, el abuso de la autoridad. ¿Qué es eso que te lleva a fallarle a Dios? Que al fin de cuentas resulta ser amargo para ti. Que al principio entra suavemente, es dulce a tu paladar. Tal vez la falta de control con tu alimentación. ¿O a quién no le ha pasado que se come eso que es rico, es delicioso, pero que al final te está haciendo daño, que te está subiendo el colesterol, que te está quitando la vida? Esta es una bastante triste realidad actual. ¿Qué es eso que nos está apartando? El odio, el rencor, esas raíces de amargura que constantemente a veces nos apartan del propósito de Dios, que constantemente se convierten en una espada peligrosa. Que cuando nos enredamos ahí en esa autoconmiseración, cuando nos enredamos ahí en ese sufrimiento, nos quita la vida, nos gana terreno, le cedemos terreno al enemigo. Porque el enemigo vino para eso, para engañarnos con palabras suaves, con palabras dulces. ¿Qué es eso que te está quitando la vida? Tal vez la tecnología, tal vez tu celular, las redes sociales, las películas, la pornografía, el cine, la música. ¿Qué es eso que te descontrola? Y que tú dices, no, pero si es suave, es dulce, está bien, yo lo controlo. Pero que al final es peligroso, que te lleva a la tumba, que te lleva a fracasar en el propósito de Dios. Así yo pues quiero que hoy reflexionemos un poco acerca de nuestra posición. Es una posición de combate, de defensa. La palabra del Señor nos lo presenta de esa manera y nos invita a que no cedamos terreno, porque estamos en una lucha constante, como lo decía hace un instante, entre la luz que quiere brillar en nuestro corazón, que quiere mostrarnos un camino a la restauración, y el enemigo que quiere plantearnos la oscuridad, pero con palabras dulces, con algo que nos gusta, con cosas que nos apetecen, la infidelidad, la inmoralidad, con algo que realmente es rico, pero que al final se convierte en nuestra destrucción, se convierte en nuestra soledad, se convierte en terminar una vida al final de nuestros días diciendo, oh sí, tuve muchas mujeres, pero ahora estoy solo, triste, desconsolado, no hay quien se apiade de mí. Hay una oportunidad, hay una posibilidad. Quiero que arranquemos con nuestro tema de no ceder terreno al enemigo. El enemigo, como primera medida, quiere tomar un terreno que no le pertenece. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. En muchos pasajes de la Biblia encontramos advertencias acerca de tomar acción frente a ese ataque constante del enemigo. Porque Él quiere tomar un terreno que Cristo ganó para ti en la cruz. Y Él lo hace a través de sutilezas.
Oh, es que es una placer. Es que no hay nada como irme a disfrutar con mis amigos. Es que no hay nada como irme a trabajar, a disfrutar con mi amante. Y lo justificamos, no es que en la casa no me dan lo suficiente. Es que en la casa no tengo el amor suficiente. Por eso tengo que traicionar a mi esposa para llenar mis vacíos. Y permanecemos ahí en esos paradigmas mentales. Porque el enemigo nos mantiene engañados. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Juan 10:10. Ahí tiene. El ladrón no viene sino para matar, no viene sino para hurtar y destruir. Satanás no viene a darte todas las bendiciones que tú crees que te está dando. Porque la pasas rico con tus amigos mientras te embriagas. O porque la pasas rico con tus amigos mientras haces cosas malas. Eso es un instante. Pero mientras haces eso, Él te está quitando la vida. Él te está quitando un hogar. Él te está robando a tus hijos. Él se está llevando lo que amas. Y tú le estás cediendo un terreno que a Él no le corresponde y que viene a tomar por la fuerza. Y Él utiliza pequeñas oportunidades para avanzar. Él utiliza una mentira. Y entonces mientes y comienzas a tolerar esa mentira en tu vida. Y comienzas a dejar que eso crezca y eso comienza a convertirse en una fortaleza mental, en una fortaleza del enemigo. Tal vez un enojo no resuelto. Tal vez una ira intensa que no resuelves, que no pones a cuentas con Dios, que no pones a cuentas con tu familia, que no pones a cuentas con tu esposa. Y eso empieza a destruir tu hogar, y empieza a destruir tu casa, y empieza a destruir tu trabajo. Porque todo comienza por una pequeña mentira que derrumba la confianza de tu jefe, y que de repente ya no es lo mismo, y empiezas a perder oportunidades de trabajo. Esta semana comentábamos con una de las personas con las que trabajo acerca, desafortunadamente, de alguien que decíamos, es tan buen trabajador, pero desafortunadamente le cede tanto terreno al enemigo en cuanto al alcohol que no sabremos si el lunes llegará o no llegará. Y cuando llega, hace las cosas bien, pero cuando el enemigo le gana el terreno con el alcohol, no llega y no se presenta durante toda la semana. El terreno que nosotros cedemos puede comenzar con un pequeño pensamiento, que se convierte después en una actitud constante, que se convierte después en una decisión. Y esa decisión, por pequeña que sea, luego poco a poco va convirtiéndose en significativa. Comienza con un pensamiento pequeño de faltar al respeto a tu papá o a tu mamá, y se va convirtiendo en una acción constante. Y se va convirtiendo en una fortaleza en la que ya después dices, es que ellos no tienen ningún derecho de decirme. Es que no tienen ningún derecho de reclamarme. Y se convierte en una actitud grosera de deshonra a tus padres. ¿Y qué dice la Biblia? Hónralos y tus días serán largos. Entonces, ¿qué te está quitando el enemigo al final? Vida. ¿Qué te está quitando el enemigo al final? Propósito. Y comienzas en una constante decadencia. Y los días pasan rápidamente. Por estos días celebramos varios cumpleaños cercanos. Y el tiempo pasa rápidamente. Y ya este humilde siervo llegó a los 40 prácticamente. Y gloria al Señor, porque abrí la puerta de mi corazón a recibirle para que comenzara a trabajar en mí. No porque yo sea perfecto, sino al contrario, como decía al principio, porque lo necesito. Porque soy imperfecto. Porque estoy fallado y porque necesito levantarme a batallar contra mi futuro, contra Satanás, para tener un futuro en las manos del Señor. Porque si me quedo ahí sentado, de repente nada va a suceder y poco a poco me voy a consumir y mis años van a pasar y no hice nada en mi vida. Dice la palabra de Dios en Santiago y el capítulo 4, que es el texto base de esta predicación, un poco antes del texto que leíamos al principio en el versículo 5. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho amor, como dice la Biblia. Esta es la nueva traducción, la traducción al lenguaje actual. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Tenemos que empezar a creer en eso.
en que Dios nos ama, en que somos importantes para Él, en que Dios nos trata con mucho más amor. Y luego dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Y entonces es cuando viene este texto que leíamos al principio. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo, y Él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios, y Él será amigo de ustedes. Porque es que a veces nosotros no somos capaces de creer que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho y nos está tocando a la puerta y nos está invitando a que abramos nuestro corazón y que demos un paso y nos comprometamos con Él y que comencemos a ganarle terreno al enemigo. Ese terreno que le hemos cedido con nuestras malas actitudes. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de ejemplos de personas que han cedido terreno al enemigo y que han terminado tristemente mal. Pero hay ejemplos de personas que han cedido terreno al enemigo, pero que se han arrepentido y que han recibido la misericordia del Señor y que han recibido de alguna manera una segunda oportunidad. Si lo vemos en Génesis 3, Eva cedió terreno al enemigo. ¿Por qué? Porque tuvo una conversación con alguien que no debía. Por eso decía al principio, no se trata de que yo vaya aquí a escandalizar, a señalar a las mujeres. El versículo no habla simplemente de que es que sí pone a la mujer, pero nos está poniendo a reflexionar en qué estamos fallando, a quién le estamos haciendo caso. En el caso de Eva, se puso a conversar con una serpiente. Con una serpientita que llegó a decirle, ay, es en serio, Dios les dijo eso, pero no es verdad. Porque el enemigo ha usado el mismo plan todo el tiempo. Es engañar y es contradecir lo que dice Dios. Entonces digo, Dios les dijo eso, que no comieran. No es cierto, serán como Dios, coman. ¿Qué conversación estás teniendo que te está llevando por el lado equivocado? Hay personas que han tomado decisiones para toda su vida basados en algo que les dijeron por ahí una noche de borrachera. No, que si haces esto o aquello, entonces. Y entonces por ahí se van. ¿Qué conversaciones estamos escuchando? Que se oponen a lo que Dios dice y se oponen al plan de Dios. Y al tener ese tipo de conversaciones, cedemos terreno al enemigo. Saúl, que fue el primer rey de Israel en 1 Samuel 3, versículos 13 al 15, encuentras toda la historia, no la voy a leer, pero la pueden leer ahí en casa. Él desobedeció las instrucciones de Dios 2 veces, muchas veces, pero ahí en este texto, él desobedece al realizar un sacrificio sin que el profeta llegara. Se pone toda la vestimenta. ¿En qué parte estás fallándole a Dios, cediéndole terreno al enemigo? Tal vez haciendo cosas que no te corresponden, que no te competen, metiéndote en relaciones que no te competen. Tal vez tomando acción frente a cosas equivocadas. Tal vez haciendo las cosas contrario a lo que la voluntad de Dios dice, desobedeciendo al Señor. Por otro lado, Saúl no destruyó a los amalecitas como Dios le ordenó. Tal vez estás desobedeciendo una orden de Dios. Y Dios te dijo, hey, ve por acá, y tú no, tú vas por allá porque sí, porque te pareció. Y en ese aspecto le cedes terreno al enemigo y vas camino a la destrucción. Tristemente, Saúl no logró encontrar el camino a la reconciliación y no logró arrepentirse y no logró tomar conciencia de lo que estaba haciendo, y su final termina con su muerte. Su final termina tristemente con su muerte en batalla. Pero en 2 de Samuel y el versículo 11 y el capítulo 11, también encontramos la historia de David. Y dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice que David era un hombre recto. Y nos cuenta la historia de un rey bueno, justo. Y todos admiramos a David, pero cayó en pecado con Betsabé. Y cerró de alguna manera el ciclo que comenzó con un pensamiento, que comenzó con una mirada ya cuando se asomó en el balcón. Y no sé para dónde estás mirando. Tal vez cuando abres el teléfono ahí te empiezan a aparecer esas
ventanas que no deberías estar viendo, pero te quedas ahí un ratito y todo comienza con un pensamiento, pero después eso va a la acción y cierra el círculo, ¿no? Pues todo comenzó con David con un pensamiento mientras se asomó por el balcón y vio a la vecina ahí en sus paños menores, y luego se concreta el pecado de David. La Biblia dice que al final ese pensamiento da a luz el pecado. Da a luz el pecado, deja nacer el pecado en nuestra vida. Y comete esta falla gravísima. Pero ¿qué pasa con David? Que David se arrepiente. Que David toma conciencia de lo que estaba haciendo. Que David dice, wow, le cedí terreno al enemigo. Wow, me dejé convencer de alguna manera en un momento de debilidad y le di terreno al enemigo. Y yo quiero que hoy te confrontes en qué aspecto le has dado terreno al enemigo. ¿De qué manera estás destruyendo tu casa? ¿En qué manera le estás fallando a tu esposa? ¿De qué manera le estás fallando a tus hijos? ¿De qué manera estás fallándole a Dios? ¿De qué manera le estás fallando a la congregación? ¿De qué manera le estás fallando a tus jefes en el trabajo? ¿De qué manera estás fallando como persona, como vecino? ¿De qué manera estás fallando como hijo? ¿En qué áreas le has dado terreno, le has cedido terreno al enemigo? Y que nos reconciliamos con Dios. ¿Por qué? Porque el terreno que le cedemos al enemigo se fortifica. Él lo convierte en una fortaleza mental. Él lo convierte en una constante en tu vida. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, que como segunda medida, el enemigo fortifica ese terreno. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El enemigo puede construir fortalezas mentales a partir del terreno que nosotros le cedemos. Pero hay varias cosas clave que nos acercan al propósito de Dios y que nos ayudan a destruir esas fortalezas. Y es que las armas, concientizarnos que las armas de nuestra milicia no son carnales. Que las armas de nuestra milicia son poderosas. Lo que comienza como una debilidad puede convertirse en una fortaleza del enemigo, pero la fortaleza del enemigo tiene que ser derrumbada a través de la palabra del Señor, con el propósito que Dios trae para tu vida, con las armas de nuestra milicia. En el caso de David, por ejemplo, dice que ayunó y oró, y se tiró en la ceniza, y ahí estuvo con su corazón derramado delante del Señor, arrepentido y humillado. Y ahí viene este Salmo 53, 52, en el que dice, es que un corazón quebrantado, un corazón humillado, tú no lo desprecias. Las armas de nuestra milicia son poderosas. Por eso nosotros no podemos ceder en la oración. Por eso nosotros no podemos ceder en la obediencia. Por eso nosotros no podemos ceder en la santidad. Por eso nosotros no podemos permitir que el enemigo se posicione en nuestros tiempos de comunión con Dios. Nosotros tenemos que derribar esas fortalezas como debe ser, con las armas que el Señor nos ha entregado para hacerlo, porque son luchas espirituales, no carnales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Encontramos ejemplos de personas que cedieron progresivamente hasta que quedaron atrapados, como Sansón. Fue poco a poco, fue lentamente, con un gran don que tenía, una fuerza tremenda, sobrenatural, pero que poco a poco fue cediendo terreno al enemigo. Y la palabra del Señor dice tristemente que Sansón ni siquiera se dio cuenta en qué momento el Espíritu de Dios se apartó de él. Eso tiene que conmovernos el corazón, porque nuestra lucha es espiritual. Y si el Espíritu del Señor está ahí en tu casa, y si tú no permites que ese fuego del Espíritu Santo se apague, por más debilidad que haya, por más lucha que haya, por más cansado que estés de la batalla, por más de que le hayas intentado una y otra vez, por más de que te haya tal vez derrotado una y otra vez, el Señor te va a levantar. El Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos, Él te va a levantar.
Pero muchas veces somos tan constantes en el pecado, en apartarnos de la oración, en apartarnos de la comunión con Dios, que ni siquiera notamos en qué momento el Espíritu se aparta de nosotros. Y como Sansón, terminamos derrotados, destruidos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para recuperar ese terreno? Lo decía al principio, Santiago 4. Obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él será amigo de ustedes. No importa cuánto terreno le hayas cedido, no importa cuánto terreno hayas perdido, en Cristo hay restauración. Cuando te acercas a Él, cuando abres la puerta de tu corazón y le dejas entrar, Él viene a ti y trae sanidad y trae restauración y trae una vida nueva. No importa cuánto te hayas alejado, el arrepentimiento verdadero rompe las fortalezas mentales y reclama lo que el enemigo tomó. Dice Joel 2:25, yo restituiré los años que comió la oruga. Yo restituiré eso que el enemigo te quitó, eso que el enemigo te robó, yo te lo devolveré al 100%. Pero necesitamos empezar a ser conscientes de que necesitamos una relación con Cristo. Construir y restaurar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Porque Pedro es uno de los ejemplos del Nuevo Testamento más puntuales de restauración. Y es que Pedro negó al Maestro, negó a Jesús. Y todos conocemos esa historia. Y también sabemos que Jesús lo llamó aparte y le dijo, hey, tú me amas, Pedro. Apacienta mis ovejas. Y le preguntó 3 veces hasta que Pedro lloró. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y entonces Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Porque cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Y eso tiene que ponernos a pensar en esta mañana. ¿Qué es lo que va a pasar cuando seamos viejos? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nuestros días lleguen a su final? ¿Habremos completado el propósito de Dios? ¿Estaremos rodeados de esas personas que nos aman? ¿Estaremos rodeados de esos hijos que nos aman? ¿Estarán ellos dispuestos a ponernos la camisita cuando ya no podamos? Porque la juventud se va. Ella perece. Y por más desenfrenada que haya sido nuestra actitud de jóvenes, si nosotros no estamos firmes en la fe, si no estamos vigilantes en la fe, en nuestros años viejos vendrá mucho sufrimiento para nuestra vida. Por eso yo les invito a que se vistan de la armadura de Dios, a que perseveremos juntos, a que permanezcamos en su palabra, a que busquemos refugio finalmente en lo que realmente vale la pena. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios, esa que Él les ha dado, y así podrán resistir a los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo, y ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Yo te invito a que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de rodillas. Te invito a que te pongas en una actitud de arrepentimiento. Y en esta mañana, si tal vez le has cedido mucho terreno al enemigo, le digas al Señor, Señor, yo me comprometo contigo a dejar que tu gran poder restaure mi relación contigo. A que tu gran poder, Señor, luche contra esas huestes de maldad. A que tu gran poder defienda el territorio que a ti te pertenece, Señor, que es mi casa y mi familia. Y le digas en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana al Señor, sí, acepto, Señor, que tú eres mi único y suficiente Salvador, que tú eres el único que puede restaurar todo lo que el enemigo me robó. Y me comprometo, Señor, a caminar contigo cada día de mi vida, porque sé que apartado de ti, Señor, yo no puedo hacer nada, pero que en ti, Señor, somos más que vencedores, y nuestra casa y nuestra familia te serviremos, Señor, porque en ti hay victoria, porque en ti hay restauración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que en esta semana puedan ganarle terreno al enemigo, puedan dejar de ceder ese terreno que el enemigo quiere quitarnos y empezar a caminar con Cristo,
que viene a recuperar y a devolvernos todo lo que el enemigo quiere quitarnos. El Señor les bendiga grande y poderosamente y nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el